Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión más de nuestro club. El día de hoy continuamos con la segunda parte de la canción de Aquiles. En esta ocasión leímos del capítulo 17 hasta el final y narrativamente esto quiere decir que va desde cuando los personajes parten a la guerra de Troya hasta las muertes de Aquiles y Patroclo y uno que otro personaje más. Esto fue un spoiler, pero vamos a advertir aquí abajo que hay spoilers en esta parte. El día de hoy la sesión la va a dirigir Mitch y le cedo la palabra. Vale, pues a ver, ahorita que ya terminamos el libro, la primera pregunta es, ¿qué les pareció? ¿Les agradó en general el libro? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si quieres yo empiezo. A mí me gustó el libro, la verdad siento que no es un libro complicado, te presenta una historia fácil de leer. Este Patroclo pues te va contando la historia como lo habíamos visto en las sesiones pasadas y te deja fluir la historia, ¿no? O sea, a pesar de que es una guerra y pasó en un lapso de tiempo largo, porque creo que fueron 12 años lo que ellos se quedan ahí esperar, así que poder atacar Troya, no se vuelve algo muy lento, ¿no? Sí puede ser un poquito pausado porque hay momentos específicos donde no sabes en qué año estás o qué pasó ya, pero pues no se volvió algo muy aburrido. Entonces la verdad me gustó el libro, te va con toda la parte de mitología, con todo la parte histórica de lo que pasó en Troya, entonces sí, a mí sí me gustó. A mí también me gustó mucho, creo que coincido con Yair en ese aspecto de que se me hizo muy fácil de leer. De hecho, venía como con un bloqueo lector y ya esta última parte de Aquiles me la aventé de volada, ¿no? O sea, de hecho, hasta me desvelaba como para poder seguirlo y ya tenía rato que no me pasaba eso. Entonces, sí me gustó, siento que es muy sencillo de leer, tiene como toda esta parte, como dice Yair, histórica y creo que abarca bastantes cosas, ¿no? Nosotros buscábamos una novela romántica, pero precisamente como que el romance no es el principal tema en el libro, ¿no? Entonces, creo que está muy completo, creo que está muy completa la historia y eso es lo que me gustó, yo creo que por eso también me atrapó. Entonces, sí, me gustó. A mí también me gustó. Me gustó porque es sencillo de leer, es una prosa muy ágil y también guarda cierto suspenso. Considero que los capítulos están bien divididos porque concluyen con, pues sí, con lo que podemos considerar la acción o el desarrollo de cada capítulo. Y desde mi perspectiva eso hace que la historia sea ágil. Y también me agrada que retome pues estas obras clásicas que por lo regular nos suelen dar miedo porque creemos que no les vamos a entender o nos podemos topar con alguna edición que no sea lo suficientemente clara para nosotras o nosotros, pero la autora lo hace ver muy sencillo y de hecho te anima a querer investigar más sobre lo que estás leyendo. Y Sí, ya. estoy de acuerdo como con lo que han dicho todos ustedes. A mí también me agradó. Creo que retomando un poco lo que dice Bis, o sea, es cierto que en general a veces la lectura puede ser como un poco elitista, ¿no? Y si lees ciertos libros, es como si tuvieras cierto intelecto y fuera como digna tu opinión a ser valorada, pero si lees como literatura juvenil o algo así, pues como que te menosprecian un poco, ¿no? De que creen que es algo no serio o que no vale la pena. Creo que este libro, compartiendo un poco igual lo que dice Liz, o sea, buscábamos nosotros leer una novela romántica para salir del bloqueo que traíamos todos, porque nos tardamos mucho con el último libro. Creo que es una lectura muy amena y creo que justo cubre como bastantes elementos, ¿no? Y juega con todos estas partes mitológicas y estas partes de la historia que mantienen la trama entretenida, te desarrolla los personajes y te da tiempo de conocerlos, ¿no? La manera en que te los va describiendo, los conoces desde jóvenes hasta, pues como dicen, o sea, pasan bastantes años, entonces como que sí te da tiempo de saber quién es esta persona a la que estás acompañando, aún después de su muerte. este, pero sí, o sea, creo que es un buen libro.
para, para jóvenes. Y en general es ameno. Entonces, creo que ahora que ya todos vimos como nuestras primeras impresiones del final, pues ahora les preguntaría qué fue o qué elementos no les agradaron del libro. Yo creo que lo primero lo que no me gustó mucho ya fue sí, el final, sobre todo que sí, lo sentí muy apresurado. O sea, creo que al final la narración ya en los últimos capítulos me pasó que estaba leyendo y decía, pero todavía faltan, o sea, yo sentía que faltaban muchas cosas y me faltaban como 2 capítulos. Y era como de, no, no puede ser, ¿cómo va a pasar todo eso en tan pocas páginas? Entonces, creo que eso fue lo que no me gustó. Lo sentí un poco apresurado. Sin embargo, creo que termina bien. O sea, no quiero ponerlo como algo tan negativo. Fue simplemente algo que sí me quedó a deber. Como que siento que fue demasiado apresurado al final y solamente por eso le pondré un punto negativo. Pero creo que aparte de eso, en realidad no tengo ninguna otra cuestión como negativa que decir de la lectura. Yo concuerdo con Liz en ese punto porque al principio del libro desarrolla mucho los vínculos entre personajes, eh, pues sí, cómo se relacionan, en qué contextos están. Y yo esperaba que la muerte fuera más descrita, más descriptiva, pero no, sucedió en unos cuantos párrafos y yo me quedé como, es como leí tantos capítulos, se tejió este vínculo para que la muerte me la narraran en pocos párrafos, que se podría justificar como que la muerte de cualquier persona puede pasar muy rápido, y sobre todo en el contexto bélico y por ser una flecha y por ser armas, pues se justifica, ¿no? Pero yo sí lo esperaba de otra forma, sobre todo las muertes, porque las muertes era algo que ya sabíamos desde el inicio, sabíamos hasta cierto punto cómo iba a terminar. Entonces, sí, por eso concuerdo igual con Liz, no me gustó tanto cómo fueron descritas las muertes de Patroclo y de Aquiles. A mí algo que no es como que no me gustara, sino como algo que yo hubiera cambiado, es que los últimos capítulos o las últimas páginas, pues te las va contando Patroclo, pero aquí el hecho de que él ya había fallecido, pues te afecta un poquito la relación, ¿no? Vemos que es como que el tipo fantasma que sigue presente y todo, pero pues hubiera aprovechado como para poder usar Aquiles para el final, conocer realmente el dolor o el sufrimiento que estaba teniendo Aquiles para lo último, ¿no? Entonces eso me hubiera gustado un poquito más. No de que estuviera mal, pero pues sí, me dejó un poquito muy... Y también no, mi pensar en el momento en que dije, vamos a ver la canción de Aquiles, es todo esto, yo esperaba ver la construcción de mi caballito, está ahí en la entrada de Troya y la guerra de Troya, ¿no? Estoy como mucho con la idea con la película, entonces pues sí, esperaba eso. Pero hasta ahí. Que justo el caballo lo mencionan en un renglón, algo así como, y se Ajá, construyó un caballo, y y ya. sí, literal, solo dice el plan del caballo, y fue como de, Y también la muerte de Héctor, yo también me faltó un poquito más de la muerte de Héctor, porque ya literal fue, entonces aquí le regresó manchado de sangre porque había atorado el cuerpo de Héctor con los caballos, ¿no? En la carroza. Entonces fue como de, ay, no, no me pongas la muerte de Héctor así, ¿no? Háblame de la batalla, cómo lo vivió la gente, ¿no? Entonces sí, eso fue un poquito que me falló. Sí, yo estoy de acuerdo con Verona, o sea, quizás es como por la influencia de la película, pero sí, o sea, como que un poco la guerra de Troya creo que queda a deber un poco en las descripciones. Igual, como que al final está muy apresurado, ¿no? Porque en la primera parte sí vemos a crecer, ¿no? A ambos, pasar como de la infancia a la pubertad, a convertirse Aquiles como en este guerrero y Patroclo en, no sé, como su fiel ayudante y amante y lo que sea. Pero sí, o sea, como que esta parte sí fue un poco abrupta
Y es extraño, ¿no? Porque creo que la parte más famosa que todos ubicamos y la guerra de Troya y este conflicto y como que no está tan abordado. Pero al final de cuentas esa creo que es como decisión creativa de la autora, ¿no? Pero sí creo que sería un punto un poco débil quizás del libro. Y bueno, ahora si nadie tiene otro comentario sobre esto, pasamos a la siguiente pregunta, que sería ¿qué opinan de la historia de Briseida? Que para poner un poco en contexto quién es Briseida, voy a leer el fragmento que nos brindan al final del libro, porque al final del libro, por lo menos en la edición que lo leímos, nos viene una descripción de todos los personajes que aparecen. Que esto ayuda porque en determinados momentos aparecen muchos nombres y nos podemos llegar a perder como cuál es el rol de ese personaje. Entonces te voy a leer. Dice: Briseida, hecha prisionera por los griegos en los asaltos al campo troyano, Briseida fue entregada a Aquiles como trofeo de guerra. Cuando Aquiles lo desafió, Agamenón la secuestró como castigo. Fue devuelta tras la muerte de Patroclo y en el libro 19 de la Ilíada, ella y otras campesinas lloran sobre su cadáver. Y a mí me pareció interesante la historia de Briseida, más por la relación que tiene con Aquiles y con Patroclo, porque ahí ellos se empiezan a cuestionar, pues, qué es, hasta cierto punto, qué implica el amor, porque existe amor entre estos personajes, sobre todo, bueno, más con Patroclo y Briseida, y Patroclo se cuestiona como, entonces, es que yo siento cariño, hay cariño entre Patroclo y Briseida, pero eso lleva a cuestionarse el amor que Patroclo tiene hacia Aquiles. Entonces, a mí me pareció interesante cómo este personaje este personaje llamado Briseida hace que se cuestionen, pues digamos que nuestros personajes centrales, sus sentimientos, sus afectos. Y por otra parte, pues también hay una reflexión que hacen sobre cómo a las mujeres se las secuestraba para tenerlas como un trofeo, ¿no? Que justo en las guerras, o cuando hablamos de los estados, pues la mujer se le suele ver como un símbolo, porque además de poder dar la vida, pues sí, la madre, ay, ya me estoy perdiendo, pero en las guerras el punto importante de por qué se secuestran a mujeres o se las viola o se les hace daño es porque son un símbolo de, pues voy a decir, de fecundidad. Entonces Briseida también simboliza eso y me parece interesante que sí le dio su lugar con varios renglones en varios párrafos. Entonces, me gustó que haya abordado a Briseida. Bueno, a mí también, bueno, la historia de Briseida me gustó mucho, creo que era una de las cosas que no sabía, más como todo su contexto, cómo estaba ella, cómo entraba ella a la historia y todo, entonces la verdad me gustó mucho que agarrara ese contexto de ella. Me enojó mucho Patroclo en la escena cuando traiciona, entre comillas, a Aquiles, pero dije, bueno, él lo está haciendo como por ese sentimiento de amor hacia ella, no tanto como un amor romántico, sino por la estima que tiene hacia ella, ¿no? Y también hay una, después de Patroclo hay la escena cuando Briseida llega con Aquiles, bueno, le entregan, y le dice, lo cuidas más en muerte que en vida, ¿no? Entonces dije, ay, tuvo que haber dolido Aquiles. Entonces, la verdad, dije, qué bueno que se lo dijo ella, porque pues eran como tres personitas juntas, que Briseida protegía tanto a Aquiles como a Patroclo con la idea de que Briseida era la protegida de ellos y que era la concubina de Aquiles, pero pues también no era, ¿no? Ellos la protegían a ella, pues teniéndola en su apoyo, ¿no? Y vemos un poquito más cómo crece Patroclo en el campamento gracias a ella, ¿no? Porque puede seguir teniendo la parte de los conocimientos de cómo curar a la gente y todo, pero pues después de que la conoce a ella, como que Patroclo va agarrando su independencia de Aquiles. Entonces eso me gustó mucho porque fue la persona que necesitaba Patroclo para poder desprenderse un poco
de qué era estar al lado de Aquiles. A mí también siento que es un personaje bastante interesante porque precisamente tengo como esta imagen de Briseida en la película y nada más es como la novia de Aquiles, ¿no? Que desarrolla como este síndrome de Estocolmo, ¿no? Que se llega a enamorar como de su captor. Entonces dices, bueno, está bien. Entonces, la verdad es que sí me gustó mucho el hecho de que en realidad con quien creara un vínculo bastante potente fuera con Patroclo, ¿no? Porque en realidad fue la idea de Patroclo de salvarla, ¿no? Por eso le pide a Aquiles que la pida como recompensa, porque quiere salvarla. Entonces, sí estoy, concuerdo como con Yair en ese sentido de que los tres se cuidaban entre sí, ¿no? O sea, de cierta manera Briseida mantenía como esta idea de que Aquiles pues mantenía una relación con ella y no con Patroclo, a pesar de que todo el mundo sospechaba. Y también el hecho de que tanto Aquiles como Patroclo cuidaban de Briseida, ¿no? Para que no le hicieran daño y precisamente no terminaran como otras mujeres de los campamentos, ¿no? Que terminaban violadas. Entonces fue una unión interesante entre los tres personajes y también concuerdo con el hecho de que fue gracias a Briseida que Patroclo logra crecer como de esa manera muy separado de Aquiles, porque era como Aquiles es el mejor de los dos, ¿no? Pero Patroclo también tenía sus cualidades, o sea, podía ir a ayudar a la enfermería, podía cuidar de las demás mujeres, o sea, en realidad tenía también pues sí, sus atributos en ese sentido. Y también me gustó el hecho porque empiezas a ver otra relación entre Aquiles y Patroclo, porque Aquiles empieza a sentir celos en el sentido de, pues pasas más tiempo con ella, ¿no? Entonces, es una relación diferente. Y sí, siento que fue un personaje bastante interesante, cambió totalmente mi perspectiva. Digo, yo no he leído la Ilíada, no sé cómo pinten al personaje en ahí, ¿no? Aquí lo pintan como un personaje bastante fuerte e independiente a pesar de su papel de esclava. Entonces, creo que es un personaje muy interesante y la verdad sí me gustó mucho su historia y el cómo impactó en la historia de los dos personajes principales, tanto de Aquiles como de Patroclo. Porque esa frase que le dice Aquiles al final que mencionó Jair, o sea, es muy, muy buena, ¿no? O sea, al final impacta de manera bastante significativa en los dos, entonces creo que es un muy buen personaje. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que, y ahorita que lo habías mencionado, o sea, creo que el libro, a pesar de estar centrado, o sea, en primero está narrado por Patroclo, ¿no? Y en segundo es como que abarca mucho la relación entre Patroclo y Aquiles, y por lo mismo, como estamos en una época antigua, pues con la relación con otros hombres, ¿no? Sin embargo, creo que un punto interesante que tiene la autora es que desarrolla los personajes femeninos, como a la mamá de Aquiles, o sea, como que siento que pone personajes femeninos bastante fuertes, lo cual es como curioso y como dice Liz, no lo había pensado, ¿no? Pero sería interesante comparar, porque dudo que en la Ilíada esté retratada de una manera similar, ¿no? Briseida. Eh, y igual, o sea, creo que a mí lo que me agrada es que muestra estos vínculos afectivos y como dice, no necesariamente tienen que ser románticos, ¿no? Simplemente son como maneras de interrelacionarse con las personas y la manera en que se complementan los tres. Entonces creo que el personaje de Briseida aporta bastante en las dinámicas justo que tienen como Patroclo y Aquiles, ¿no? Y como que les da un desarrollo a sus personajes, o sea, superior al que ya tenían, ¿no? Eh, no sé, ¿alguien más quiere decir algo de esto? ¿No? Yo quiero decir una cosita más. Vale, pues. Que va a ser más como preguntan, pero ¿ustedes creen que sobrevivió después del desmadre que le hizo con la lanza el hijo de Aquiles? Yo siento que sí, porque dice que no la encontraron. Entonces sentí como que sí sobrevivió. Pero quería preguntarles a ustedes. Yo siento, yo sí la di por muerta, la verdad. Yo dije, su cuerpo se la llevó el mar, porque perderse en el mar es una inmensidad, entonces lo vi muy factible, como que el cuerpo muerto se perdiera o se hundiera. Yo la di por muerta. Yo también, yo la di por muerta, o sea, yo pensé simplemente que pues
Pues sí, como dice Sofi, no pensé que fuera como, aunque ahora que lo mencionas a lo mejor y sí, o sea, no sé, como que en ese momento necesitaba más tragedia de la que me dieron, entonces sí dije, ay, sí, que se muere. Entonces a lo mejor por eso, pero sí, yo también la di por muerta. Ah, bueno, entonces fui el único que tuvo esperanza de que sobrevivió. Porque, bueno, o sea, yo lo pensé así como de, nos pintan a que Aquiles era el mejor guerrero y todo, y que ya cuando llega su hijo, es como de, ah, no, el mejor es su hijo, ¿no? Gracias a su hijo ganamos. Pero el mostrar que pues no apareció ella después de la lanza, yo lo sentí como que fue un fallo de él, porque hasta él lo sentí como de, ah, pues a lo mejor sus dioses son más misericordiosos que los nuestros, ¿no? Entonces sí lo sentí como que no quiso aceptar que falló en matarla a ella, ¿no? Entonces para mí fue eso, ¿no? Como que realmente sí sobrevivió ella, pero él quiso vivir con la negación para no decir que se equivocó al intentar matarla. Entonces, ¿sabes? Fue en mi mente eso me creó una historia de por qué sobrevivió ella. Eso quería preguntar. Pero ya, si quieres ya puedes seguir con lo demás. Va, sí, creo que fue como tu esperanza, ¿no? Muera el último de esta viva, pero no, yo sí creo que murió. Chale. Bueno, y como que retomando un poco el tema de la muerte, ¿qué opinan de la muerte de Patroclo? O sea, ¿se le esperaban de esa manera o no se le esperaban así? ¿Qué piensan de eso? Yo voy a empezar. Yo la verdad es que, o sea, sí esperaba así la muerte de Patroclo, o sea, ya sabía que moría reemplazando a Aquiles, ¿no? Y que Héctor lo confundía y por eso moría. Eh, Dada como lo que nos planteaban aquí, como este romance y como toda esta cuestión entre Aquiles y Patroclo, me quedó de ver como un poquito esa situación. O sea, creo que eso me refería con que todo fue muy abrupto, ¿no? Nos van trabajando a los personajes desde el primer capítulo bastante, o sea, cómo van creando ese vínculo, cómo van creciendo los dos y cómo van creciendo también su relación, para que en un momento pase como esta situación de que muere Patroclo y ya, ¿no? Así como que sí, Aquiles se molesta y Aquiles lo que sea, pero sí me quedó de ver la muerte de Patroclo como con esa situación de qué pasó en esa situación con Aquiles, ¿no? ¿Qué pasó? Yo me imagino que debieron haber pasado muchísimas cosas, pero no fueron planteadas, o bueno, de la manera en la que a mí me hubiera gustado. Entonces, sí lo sentí bastante flojo en esa situación porque pasan a lo que sigue demasiado rápido. O sea, muere Patroclo y es como de, hoy sabemos que no era Aquiles. ¿Ahora qué haremos? O sea, como que sigue, todo sigue. Ahora lo podemos ver como en esta situación, como dice Sophie, ¿no? Mencionaba Sophie, están en una situación de guerra, ¿no? Bélico, como que no tienes tiempo en ese momento para ponerte a pensar de, oh, por Dios, ¿no? O sea, como que lo más práctico y lo más rápido tienes que estarlo pensando en ese momento, ¿no? Y no era Aquiles y se va a desatar pues un infierno y todo el mundo sabía que Aquiles y Patroclo tenían una relación, o sea, sabían que se venía una tormenta, ¿no? Entonces, también es como esta situación de tenemos que hacer algo o debemos aprovechar esto para ganar la batalla, ¿no? Ganar la guerra. Entonces, sí siento que a lo mejor me faltaron ahí más sentimientos, pero en realidad nos están planteando como una situación a lo mejor más real, ¿no? Como en esta situación de no nos podemos poner a pensar en esto cuando estamos en un conflicto, en una guerra, ¿no? Entonces yo creo que sí. A mí me quedó de ver como la muerte de Patroclo. Bueno, a mí siento que en el momento de cuando empieza a decir lo del campamento que se estaba quemando y cuando Patraco va a salir con la armadura, yo dije, ya se va a morir, ya se va a morir. Cada párrafo que daba, ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Entonces yo viví con un estrés su muerte, bueno, antes de su muerte, ya se va a morir. Y ya cuando llegó su muerte, yo me sentí que me cortaron así como de, pum, ya se murió, ¿no? Y es como de, bueno, y luego, ¿dónde le lloro, no? Digo, sí, sí hay muy pequeñas escenas donde está Aquiles con el cuerpo de Patroclo y todo el desmadre, ¿no?
Pero sí, siento que me cortaba mucho mi estrés de antes de la muerte, porque yo ya sabía que se iba a morir después de su muerte de Patroco. Pero pues sí, o sea, siento que ya era algo que sabíamos, que pues no tenía remedio, no iba a cambiar la historia a ella, nada más por escribir el libro. Pero sí, nada más, me faltó un poquito nada más, un poco de sentimiento, pero hasta ahí. Ya con el estrés de saber en ese momento qué iba a pasar, esto fue suficiente, fue suficiente. A mí lo que me gustó de la muerte de Patroclo es la parte que comenta Verona cuando está Aquiles y Patroclo, pero lo está narrando Patroclo y dice, y sentí tus lágrimas corriendo sobre mí, o sentí tus manos sobre mi frío cuerpo. Eso me llegó, porque, bueno, no sé ustedes, no sé si han tocado a un cuerpo muerto, o sea, esa sensación de frío es algo que no sé, es como indescriptible y es muy fuerte, porque justo lo frío ahí como que se asocia a que culminó algo, pero la culminación deja todo un recuerdo o todo un vínculo y que la narración siga por parte de Patroclo, pues me agradó. Y en cuanto a la acción de cómo le llega la flecha, sí le llega una flecha, ¿verdad? Pues sí, fue muy como, sí, como que ya lo esperaba. Fue la lanza, la de Patraco fue la La lanza. lanza. Ujú, Bueno, el la esqueleto. lanza. Ya, sí, pues estuvo, ok, estuvo, sí, era como, pues sí, estaba como Verón, es como ya se va a morir, ya, pero no trascendió mi sentimiento. Sí, o sea, yo también la sentí como apresurada, que, o sea, creo que igual, como que ya sabía que iba a morir, pero pues sí, o sea, como que fue una narración de, murió. Entonces, esa parte fue la que no me encantó. Y por ejemplo, lo que dice Biz, que a mí como que sí me da como risa y extraño es que, pues ya, ¿no? O sea, se muere Patroclo y sigue narrando. Y entonces como que eso sí es como muy extraño. O sea, como que a mí esa decisión de la autora no me encanta, que siga narrando después de muerto. Pero, o sea, digo, después de que te mueres, pues ya, ¿no? O sea, como que puedes seguir narrando, pero no te echas como varios capítulos más, ¿no? Después de que te mueres. Pero esa parte como que no me agradó, más allá de su muerte en sí, sino como el después de su muerte. Creo que desperdició haber pasadole como la voz narrativa a otro personaje, ¿no? Entonces, a mí esa parte no me encantó. Este, y bueno, ahorita que Viz confundió flecha y lanza, pasando como a la siguiente pregunta sería, ¿qué opinan de la muerte de Aquiles? ¿No? Igual la esperaban de esa manera, no la esperaban de esa manera. Aquí yo me voy a meter primero. Primero, como lo mencionamos en la sesión pasada, yo tengo una imagen de Brad Pitt. Aquí cuando grita Héctor y todo el desmadre. Entonces, pues tengo como la influencia de cómo iba a ser la muerte de Aquiles desde la película, ¿no? Porque ahí es cuando ya atacaron Troya y está toda la guerra dentro de la ciudad. Entonces yo estaba esperando eso, ¿no? Entonces, ya cuando vi que lo iban a matar, fue como de, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Entonces, sí, siento que me dejó mucho de ver la muerte de Aquiles, más que la de Patroclo, por ese lado, por la parte de la guerra de Troya. Segunda, pues tengo como mucha influencia también de pues lo del talón de Aquiles, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me va a pasar la escena del talón de Aquiles, pero pues tampoco, ¿no? Ahora sí que ahí le disparan la flecha, lo atraviesa por atrás, que son los omoplatos, y ya todo el desmadre, ¿no? Me gustó mucho cómo detalló cómo va pasando la flecha por su cuerpo, ese detalle sí me gustó. Sí, sí, dije, no manches, está muy intenso, me imaginé así una escena gráfica como de doctor de cómo va atravesando, entonces eso me gustó, pero sí, siento que me falló un poquito más la muerte de Aquiles. Yo también siento que si me, igual si me quedó de ver lo de Patroclo, también la de Aquiles me quedó de ver bastante. Em, Sobre todo también a lo mejor por toda la leyenda, ¿no? Del talón y que fue por eso precisamente que fue que lo mata, ¿no? Este,
todos sabíamos que se iba a morir, ¿no? Por la profecía, ¿no? De que decían que no iba a regresar de Troya, entonces esa no era como, pues algo que nos tomara por sorpresa, pero sí fue como igual lo mismo, fue como muy de repente, de la nada, y ya creo que eso también es bastante como reflexivo en el sentido en el que todo el libro me manejaron el hecho de que Aquiles era un semidios y era uno de los mejores guerreros, y tan fácilmente también termina como cualquier mortal, ¿no? Entonces, creo que también fue una buena reflexión en ese sentido, pero sí, me quedó de ver bastante la muerte de Aquiles, igual que Jair, me gustó mucho eso, cómo van describiendo lo de la flecha, cómo va pasando y cómo termina con su vida. Siento que estuvo bastante bien narrado, pero igual sí me quedó como a deber en realidad toda esa parte de la muerte de Aquiles. Concuerdo con ustedes en que la parte de la flecha es la descripción de cómo entra la flecha y llega a su corazón es muy buena, porque justo cuando estábamos hablando de la muerte pasada, pues, estaba pensando en ese momento que llega una flecha, le da en el corazón y su cara cae en el piso, pero es este Aquiles. Y igual mi reflexión sobre Aquiles, más allá de su muerte, irá sobre los rituales fúnebres que tienen. Esa parte me gustó. El cómo... Oh, esperen. Creo que con Patroclo es cuando lo limpian, cuando Briseida lo limpia como un bebé, y ya con Aquiles van más como en el que llega gente y los incineran, ¿no? Bueno, a ambos los creman, los echan al fuego y culminan. Me gustó esa parte. O sea, siento que es una buena descripción, y también el cómo recalcan mucho en cómo sus restos, sus cenizas tienen que estar juntas, y, y el cómo esto se discute con otros personajes después. Siento que se llevó de una buena forma, porque cuando hay una muerte vienen distintos cuestionamientos, pues ya no para quien se murió, pero sí para quien se quedó. Entonces, por esa parte me agradó cómo lo describió. Antes de que sigamos, que ahorita que dices de distintos procedimientos para el que se quedó, creo que la escena cuando va el papá de Héctor por el cuerpo de Héctor, te lo describe muy bien, ¿no? Como dice, déjame poder despedirme de él, enterrarlo y darle su proceso y no quiero que se quede aquí, ¿no? Y creo que en ese momento pues también como que Aquiles lo entiende, entonces esa escena, esa plática de ellos dos, la verdad sí me gustó mucho, siento que la hizo muy bien y ya, nos iba a mencionar eso que me hiciste recordar. Sí, o sea, yo respecto a la muerte de Aquiles creo que igual esperaba una muerte más de héroe, supongo, ¿no? Porque todo el tiempo te lo plantean como va a ser este super guerrero y pelea, y justo lo que dice Liz, ¿no? O sea, casi, bueno, no es casi, es un semidios. Entonces, como yo sí esperaba una escena un poco más impactante, o sea, concuerdo con la parte de la destrucción de la flecha, pero sí creo que, sí, o sea, como que la parte bélica quizás me quedó a deber un poco. Eh, y pues sí, no, o sea, como para no repetir lo mismo que han dicho, pero estaba interesante la reflexión que dijeron de cuando muere alguien, ¿no? Que al final de cuentas como que es las personas que se quedan un poquito. A ver, entonces, para pasar a la siguiente pregunta, sería, ¿qué opinan de los personajes secundarios? O sea, en primer lugar, ¿a quiénes ustedes de los personajes secundarios como que creen que son más memorables? Y ya después como, ¿qué opinan de esos personajes? Como su desarrollo y todo lo demás. La mamá es muy memorable. Tetis. En el sentido de cómo la describen físicamente y también en su personalidad. Físicamente la recuerdo mucho porque la enuncian como un ser brillante, luminoso, con ojos negros, mirada penetrante, y además los actos que tenía eran actos que a simple vista parecían sin calidez.
ser sin amor. Pero ya después nos podemos poner a reflexionar y pues podemos ver que sí existe como el amor y que el amor se muestra de distintas formas. También se me hizo memorable el centauro, que es más del principio del libro, que es quien entrena a Aquiles. Le enseña, pues casi él le dice que le va a enseñar lo que él quiera, pero Patroclo también aprende de eso. Y de otros personajes secundarios que es más difícil, digamos, como que sean memorables porque se les da poco narrativamente y solo son mencionados, pues son como el papá de Patroclo, que son los reyes, ¿no? O también sale Ulises, que los conocemos porque sabemos de qué va, pero no se les da un espacio. Entonces puedo decir que unos personajes secundarios son más tomados en cuenta que otros. Los que fueron tomados más en cuenta estuvieron bien, y también apruebo la decisión de solo enunciar algunos, porque si se pone a desarrollar cada uno, pues haría el libro mucho más grande y eso podría llevarnos a la confusión. Y también me quedo con que al final del libro trae como esta especie de glosario con los personajes y eso ayuda mucho. Yo también concuerdo con Sophie en todos los personajes que mencionó, pero yo sí agregaría a Ulises completamente como a un personaje secundario. Siento que a pesar de que no fue nombrada tantas veces, sí cumple un papel importante en toda la historia, porque al final es Ulises quien llega por Aquiles, ¿no? Cuando lo tienen escondido, es él quien va por él, ¿no? Es él quien sabe que está ahí, entonces lo lleva, ¿no? Quien lo convence también. Y al final es él también quien, al final trata de hacer la lucha para que, pues, Patroclo y Aquiles puedan estar juntos en la otra vida, ¿no? Entonces, siento que sí cumple un papel bastante, pues a lo mejor no muy importante, pero sí, como que siento que sí necesitaba resaltarse a Ulises. Aparte me gusta porque mm, es un personaje bastante frío en el sentido en el que se comporta como un soldado, ¿no? O sea, yo recibo órdenes y el objetivo aquí es ganar la guerra y no me voy a poner a pensar si estás teniendo una relación y si no quieres que le pase nada. O sea, eso ahorita no es lo importante, ¿no? Lo importante es que tú nos vas a ayudar a ganar la guerra y pues ni modo, ¿no? Entonces, siento que es un personaje bastante real y la personalidad que al final a lo mejor no se mostró tanto, pero siento que sí fue bastante, o bueno, para mí por lo menos fue un personaje bastante memorable. Y no sé qué otro personaje, porque al final sí, Héctor y Paris también son mencionados, pero al final no tienen tanto eco como yo me imagino lo tienen en la Ilíada, ¿no? O sea, yo me imagino que han de ser personajes bastante importantes, pero aquí no se les dio como ese lugar, y sí siento que a Héctor le deberían de haber dado un lugar más importante. Entonces, y sí, también el hijo de Aquiles, aunque el hijo de Aquiles me cayó mal, como que no le puse tanta atención, pero sí. Sí, o sea, creo que igual, como que para mí un personaje memorable es la mamá de Aquiles, y justo lo que decía Bis, como que ella de repente decía como, hace los actos por amor o no, pero, o sea, creo que a mí desde el inicio me queda bastante claro como el cariño que le tiene Tetis a su hijo, desde el momento en que Aquiles es producto de una violación, ¿no? O sea, no fue como un amor consensuado, en, ay, sí, vamos a tener un hijo, o sea, simplemente como que a este vato le dijeron como, ve y acuéstate con Tetis y vas a tener un super hijo, ¿no? Y el vato dice como, sí, claro. Entonces creo que desde ahí el momento en el que Tetis tiene esa conexión con Aquiles y Aquiles va con ella como todos los días y habla y todo, o sea, creo que queda bastante claro como el cariño que le tiene Tetis. Y es que creo que Tetis es como bastante controversial, porque por un lado, ella quiere que sea un gran guerrero, ¿no? Pero por otro lado, cuando es el momento de Troya, es como, no quiero que vayas a pelear ahí. Entonces, como que me agrada ese contraste que tiene Tetis, de, o sea, sí quiero que seas memorable y quiero que seas un gran guerrero y todo, pero ahorita no es tu momento, ¿no? Porque al final de cuentas creo que
es como quizás eso de querer proteger a alguien que quieres, es como, híjole, es que al final igual es una guerra, ¿no? Y como que me lo pueden matar a este vato. Entonces, creo que Tetis es un personaje bastante interesante. Y también la interacción que tiene con Patroclo, ¿no? Que al principio como que no lo acepta y después es como de, Patroclo, ¿no? Entonces como que, sí, o sea, como que Tetis es un personaje que me agrada. Y también la parte de Ulises, ¿no? Que justo como dice Liz, digo, o Viz, no me acuerdo quién le dijo, que es un personaje importante en la parte de la Ilíada, ¿no? Y que te lo mencionan aquí, pues me agrada esa como intervención que tiene, a pesar de que no tiene gran peso, pero igual entiendo que no tenga gran peso porque se podría ir mucho por la rama de autora, ¿no? Y si de por sí como que quedó medio atrabancada la parte de la guerra de Troya, pues creo que si se metiera a ver qué onda con los personajes, pues todavía quedaría como más pesado y quizás más revuelto y no estaría tan padre. Entonces sí, creo que ese es como mi no sé, comentario. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir sobre esto? Sí, yo no había pasado. No, ups. Antes de que cambies de pregunta. Sí, Bueno, perdón. yo iba a decir, bueno, casi lo mismo, que la verdad, sí, para mí los dos personajes secundarios más memorables pues son la mamá de Aquiles, Tetris, y Ulises. Siento que Ulises pues sí sale muchas partes del libro, más de bueno, la segunda mitad sale ya mucho. Entonces siento que sí le dio como su papel influyente, y después de la muerte, la escena cuando habla Ulises con el hijo de Aquiles, siento que también esa escena fue muy importante y me gustó mucho la reflexión que hace él oye, es que he estado mucho tiempo aquí, y a mí me gustaría ver a mi esposa, saber si mi esposa sigue viva, a mis hijos, a mi hijo, ¿no? Porque solo tiene un hijo, a Tecamo, algo se llama, ¿no? Su hijo. Entonces, esa reflexión también, como dice, pues no, también ellos perdieron muchos años de su vida y estuvieron ahí solo por una mujer, entre comillas, que era el orgullo, porque literal era el orgullo del rey, ¿no? No tanto porque la amara o porque realmente fue robada, ¿no? Sino más por su orgullo. Entonces, sí, eso me gustó mucho de Ulises, y iba a decir algo más como, confirmo mucho lo que dijo esta Liz, me faltó Héctor, de verdad. Héctor siento que hubiera sido un personaje buenísimo en el libro, o sea, entiendo que el principal va a ser Aquiles y la historia con Patroclo, pero siento que le hubieran dado un poquito más de espacio a Héctor, no sé, unos capitulitos así donde los narrara Héctor para pues entender un poco más de cómo estaba la situación en Troya, ¿no? Entonces, sí, nada más eso. O sea, sí que no es un personaje secundario muy llamativo, Héctor, sería como un terciario o algo así, porque sale muy poco y solo llega literal para las muertes y una que otra escena donde Patroclo lo ve, ¿no? Pero está ahí. Pero siento que sí, él hubiera sido un buen personaje secundario. Y iba a decir que el centauro, siento que sale muy poco para que en la segunda mitad todos digan, ay, es que Kiron me había dicho esto, ay, cómo me gustaría que estuviera aquí. Y es como de, güey, no estuviste más de 2 años con él, como para que tengas tanto el recuerdo de él, ¿no? Creo que, bueno, sí fueron como 2 años, ¿no? Lo que estuvieron con él, o hasta menos. Entonces sí dije como de, bueno, sí, te educó, te enseñó alguna que otra cosa, ¿no? Pero pues tampoco siento que influyó tanto en su vida como siento que influyó Ulises. Para mí, para mí. Pero, ¿sabes? O sea, creo que Quirón tiene como la importancia de que, al menos como para Patroclo, porque como que él siempre pasaba desapercibido, ¿no? Y antes de Aquiles, su papá, la neta, pues no lo quería. Eh, y siento que al final de cuentas, como que sí le hereda a Patroclo, por ejemplo, esta parte de la medicina, ¿no? Y como de cuidar por los otros. Y creo que lo que más le deja es cuando le dice como, no me acuerdo qué frase es, pero le dice como, o sea, como hoy te rendiste como muy fácil, como no lo vuelvas a hacer, y ya como que ahí Patroclo se aferra mucho a estar con Aquiles forever and ever. Entonces, no sé, o sea, como creo que quizás cuando eres como joven o niño o lo que sea, como que esas relaciones te forman el carácter, entonces como que sí las recuerdas más, ¿no? Y a Ulises ya lo recuerdan, bueno, o sea, pues están más grandes y están en un contexto bélico, y entonces como que siento que por eso quizás no genera tanto impacto en su vida como lo generó Quirón, ¿no? Que es alguien que, o sea, y aparte, pues sí, o sea, como que es el primero que desafía a su mamá de Aquiles, ¿no? A Tetis, y le dice como, Nel, me quedo con estos dos vatos, entonces como que sí, creo que es la impresión de cuando estás formando tu carácter en la pubertad y ves una figura, y esta figura más que nada siento que para Patroclo significa mucho, ¿no? Porque para Aquiles pues lo enseña a ser un guerrero y todo, pero sí, siento que por eso quizás
es importante este personaje. Y ahorita que lo dices, dos cosas que siento que sí fue mucho de influencia para Patroclo, que le dio el objetivo como de poder seguir viviendo, o sea, le dio como un motivo de vivir, que sea la parte de la medicina, y siento que dices, bueno, le enseñó, pero pues también no siento que fue wow, ¿no? O sea, entiendo que los conocimientos se los pasó, pero pues para mí sí no, siento que le influyó mucho, solo le enseñó algo que podía hacer, algo que podría ser bueno este Patroclo, y ahí rompió como que no sirvo para nada, ¿no? Y el segundo, entonces yo también lo veo como de que solo tuvo ese aprecio porque desafió a la mamá de Aquiles. Entonces también era como de, bueno, pero es que no hizo más allá, ¿no? O sea, no, para mí siento que pues sí, sí fue influyente en su vida, pero pues sí, no le tuve yo como el alcance de lo que realmente sintió Patroclo, en por qué fue tan importante en su vida a tenerlo siempre en la memoria. Para mí no, pero pues como lo dices, pues sí, sí, sí tiene sentido, sí lo vemos, pero pues sí, a lo mejor pues, no lo agarré yo de la misma onda. ¿Alguien más sobre esto? ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, pasemos a otras preguntas. Como ya relacionado con el libro, creo que hemos mencionado bastante últimamente también el personaje de Ulises, pero ya hemos dicho sobre la Ilíada, ¿no? Entonces, considerando que este libro podría ser como una invitación a leer más sobre la historia de los griegos, ¿ustedes se animarían a leer la Ilíada? ¿Sí o no? Sí. Sí, es más, lo propondría para leer en este club en algún momento. Pero sí. Sí, yo también creo que como que te hace perderle un poco el miedo, porque ya te van, te introducen a los personajes y más o menos la historia, entonces como que por lo menos ya te aventuras un poco más seguro, ¿no? Siento yo, porque yo también era como de, ay, la Ilíada no, o sea, sí me sé la historia y todo, pero honestamente no voy a, pues sentía que no la entendería del todo. En cambio aquí a lo mejor hasta con el glosario que nos dan hasta atrás del libro, como que a lo mejor ahí te vas guiando de todos los personajes que van saliendo para darte una idea de quién es cada quien. Entonces sí, yo sí lo leería. Yo también lo leería. Siento que a pesar de que es un libro que tengo a la mente y que es como pesado, después de esto sí lo leería. Siento que hay más cosas que no se abarcan en este libro, pues obviamente está relacionado más con la historia de Patroclo y Aquiles y conocer más como el contexto de cómo se conoce la historia, estaría muy padre. Va. Y entonces, a ver, si ya dijimos lo de la Ilíada, ¿leerían algún otro libro de la escritora? Y como, no, sí, ¿leerían algún otro libro de la escritora? Yo siendo sincero, este es mi segundo libro de ella. Había leído Circe, que es la historia de... ¿cómo se llama? Bueno, sí, es Circe, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es la bruja que vive en la islita y después llega Ulises. Ahora sí que ella y Ulises tienen un romancillo, después tienen un hijo, luego Ulises se vuelve a ir, ella protege mucho a Ulises, después llega el hijo de Ulises, y es todo un desmadre con su árbol genealógico entre la diosa y ella, y Ulises. Entonces, la verdad, el libro de Circe me gustó mucho, y la verdad, si sacara otro, sí me lo voy a leer. Yo sí, leería el de Circe. De hecho, antes de la canción de Aquiles, como que esa era una de las historias o bueno, de los libros que tenía ganas de leer. Y ahorita como con todo esto de ver que tiene la verdad una prosa bastante amena, siento que la de Circe podría ser igual, entonces no, o sea, sí lo haría, sí me aventuraría a leer y a conocer esa historia, ¿no? Que es diferente y que hablan de un personaje que ya presentaron en este libro. Entonces, sí leería otro libro de ella. Yo también, un rotundo sí leería algo más de Madeline Miller. Y, e igual las librerías pues son muy listas, ¿no?
quienes hacen la mercadotecnia, porque siempre ponen como, bueno, no siempre, pero yo las veces que he visto el libro de la canción de Aquiles, veo junto el de Circe. Y justo cuando le estábamos leyendo vi el de Circe y dije, necesito leerlo. Entonces, es un rotundo sí. Yo la verdad no identificaba a la autora, pero creo que sí, igual leería algo más de ella en un momento igual que tuviera como algún otro bloqueo lector o quisiera como matar el tiempo, probablemente sí lo leería. Creo que sí, su prosa es amena y creo que se nota que tiene conocimiento, o sea, no sé, cuando leímos El Maestro y Margarita, justo como que sentía yo las influencias, por ejemplo, se me fue su nombre, Mikhail Bulgakov, sí era Bulgakov, ¿verdad? Sí, de Bulgakov con la parte de la religión, ¿no? Sin embargo, creo que a veces como que podría llegar a ser no tan claro él, pero creo que con ella se nota que le agrada como las historias de los griegos y la mitología y tiene el conocimiento, pero lo hace de una manera bastante didáctica para el lector. Y creo que ese es como un punto a su favor, porque creo que ella tiene claro como hacia quienes quiere dirigir un poco su lectura, a pesar de que lo puede leer cualquier persona, sea mayor o sea joven. O sea, creo que sí es como pierden el miedo a la literatura clásica griega y métanse a este mundo porque está padre. Y creo que lo logra bastante, ¿no? Entonces, por eso le doy un like. Entonces sí leería algo de ella. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre el final del libro, sobre la autora? Reflexiones, comentarios. Que leamos Circe. Yo sí iba a comentar algo sobre, como que he escuchado que a la mayoría no le gustó el hecho de que a Patroclo fuera el que contara el libro, lo que quedaba del libro, como en esta persona, en su persona, una vez de muerto. Y yo sí difiero en eso, o sea, a mí sí me gustó esto porque siento que todavía nos mantiene mucho en esta cuestión de las leyendas griegas, ¿no? Porque precisamente Patroclo está tan arraigado a Aquiles y como esta promesa que se hicieron y a la petición que hace Aquiles de que sus cenizas las pongan juntas, que cuando no lo hacen su cuerpo no puede pasar al inframundo, no puede pasar como al otro mundo. Entonces, a mí por eso me gustó esa situación de que todavía como pues no sé si el espíritu o el alma de Patroclo siga ahí como muy arraigado como a esta situación de no es justo de que pues esta persona a la que quería tanto sí pudo ser enterrada como pues sí, se debía de haber hecho, pero yo sigo aquí esperando que me pase lo mismo, ¿no? O sea, como seguir, por eso le pide a Ulises, por eso para mí fue tan significativo como esa cuestión de que le pida a Ulises, que le pida al hijo de Aquiles, que pues a ver si los entierran juntos, pero como por este honor y por esta cuestión de no querer mancillar el nombre de Aquiles, no lo hace, ¿no? Y creo que también vemos esta parte, o sea, esa parte del final sí me gustó. Vemos mucho esta cuestión que decía Mitch, ¿no? Sobre la madre de Aquiles. Al final creo que logramos entender por qué Tetis no quería a Patroclo, porque al final por Patroclo, Aquiles va y hace que lo mate, ¿no? Pues claro que Tetis iba a estar súper enojada con él, no sé, como que este cuate van a hacer que, pues por él lo van a matar, entonces, pues como que entiendes ese enojo y esa frustración, pero también me gustó el hecho de que cuando habla con él, después de que pasa tanto tiempo él vagando como por la playa sin saber qué hacer, y que le cuenta una imagen diferente de Aquiles, ¿no? Porque Tetis lo conocía como su hijo, ¿no? Y como otra persona, como un gran guerrero y todo, con honor y lo que sea. Y Patroclo le dice, nadie dijo que era bueno en la música, nadie dijo que le gustaba hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, nadie conocía eso de él más que yo. Entonces es como que Tetis se da cuenta de que pues Patroclo en realidad estaba enamorado de su hijo y es cuando decide como darle esta oportunidad y que fuera a ver a Aquiles, ¿no? O sea, al inframundo. Creo que eso del final es bastante, a pesar de que es muy abrupto, muy rápido, siento que es bastante significativo, o sea, como que todavía te mantienen esta leyenda griega, ¿no? Del inframundo
y de que Patroclo precisamente sigue estancado como en esa situación, no puede pasar al inframundo con Aquiles porque está muy arraigado como a esa promesa que se hicieron. Entonces, esa parte sí me gustó y como que siento que a nadie más le gustó porque es como que, ay, a mí sí me gustó. Entonces sí, siento que fue como, a lo mejor no fue la mejor forma de hacerlo porque yo también creía que el libro se iba a acabar precisamente en la muerte, o en la muerte de Patroclo, o se iba a estructurar la historia de otra manera completamente. Pero siento que fue un buen, bueno, por lo menos a mí sí me gustó como esa línea que siguiera. Entonces, sí, ya nada más. Era eso, sobre el final. Ahorita que lo dices, yo cuando vi que estabas contando toda la historia de Patroclo, yo tenía la esperanza o como la idea de que en el momento que se muriera Aquiles, como que los que iban a estar al lado es Patroclo y Aquiles viendo cómo arde Troya, ¿no? Entonces ya no volví a salir Aquiles y yo como de, ¿por qué? ¿No? Ya después obviamente entendemos por qué el proceso, pero sí se me hacía muy injusto que Patroclo seguía estando vagando en la tierra mientras Aquiles bien a gusto en el inframundo. Entonces sí, eso es lo único que no me gustaba. Porque ahí vemos que la devoción de Patroclo era más grande que la de Aquiles. Yo nomás digo. Y ya. A mí del final me gustó, pues sí, lo que comentaba Liz, cómo sale Tetis. Y lo que hace Tetis yo lo sentí como un acto de, no sé si decir perdón, sino como un acto de Patroclo, tú y yo hagamos las paces, ¿sabes? Es como, tú ya estás muerto, yo seguiré aquí porque pues es mi rol en esta vida, hagamos las paces y ya, voy a dejar tu nombre escrito porque merece ser recordado. Yo lo interpreté así, o yo quiero verlo así, como, pues merece ser recordado, independientemente del tipo de relación que hayas tenido con mi hijo, ¿no? Pues eso qué, ¿no? Entonces, en lo personal me gustó y, y siento que yo como lectora me fui en paz, como, ok, el nombre de Patroclo estará ahí, la gente lo verá y será recordado. Merecías ese final, Patroclo. Gracias, Tetis, gracias. Sí, o sea, yo creo que durante como todo el libro te hacen énfasis en que las personas no valoran a Patroclo, ¿no? Desde su padre hasta cuando, o sea, cuando le dicen como, es que ¿por qué te eligió a ti Aquiles? O sea, como que lo ven tan ordinario y no le encuentran cualidades, ¿no? Que nunca se han tiempo de conocer a Patroclo, y entonces es como, güey, ¿por qué a ti? Y sí, o sea, creo que esa parte es como de Tetis de, ya vamos a estar en paz tú y yo. Pero creo que también como que en ese momento, o sea, por un lado como que le permite conocer una faceta de su hijo que ella no conocía, y por otro lado, justo lo que dice Verona, ¿no? Que se muestra devoción, o sea, que genuinamente ve el cariño que le tiene Patroclo hacia Aquiles, ¿no? Entonces como que también dice como, bueno, tenemos eso en común, ¿no? Que los dos queremos a Aquiles. Entonces creo que por eso como que quedan en paz ambos personajes. Pero sí, o sea, a mí como que el personaje de Teddy se me hace bastante interesante. Es como un personaje fuerte. Me agrada en general. Me daría miedo verla, la verdad. este, pero sí, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, pues entonces con esto ya estaríamos cerrando la segunda sesión de la canción de Aquiles y ya estaríamos regresando a nuestra programación habitual de volver a leer después de haber tenido un pequeño bloqueo lector. Yo creo que la próxima semana estaremos anunciando en Twitter cuál será el próximo libro que vamos a leer, que escogeremos. Vamos a retomar probablemente el libro de los 1001 libros que leer antes de morir. Pues gracias si llegaron hasta este momento de la transmisión. Si, si han leído la canción de Aquiles y no concuerdan con nosotros, pueden dejarnos nuestros comentarios ahí en YouTube o si concuerdan también. Si no concuerdan, los vamos a bloquear. No, no es cierto. No, no es cierto, pues, pero sí. Gracias por ver y no sé, ver dónde dice las redes sociales, porque yo no me las sé.
Es de levanta la campanita y abajo en la descripción están nuestras redes. Bueno, adiós. Bye.